los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 3 de abril del 2024 es miércoles de la octava de Pascua, miércoles de Pascua. Ok, vamos avanzando poco a poco en nuestra lectura, sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos a la mitad prácticamente pues de esta octava de la Pascua y hay que celebrarlo pues, hay que celebrarlo con gran alegría y con gran esperanza. Los textos de hoy son bellísimos, así que no me detengo a hacer ninguna introducción en particular porque vale la pena que los meditemos tal cual, sobre todo el Evangelio, ¿no? Vamos. Entonces, Hechos de los Apóstoles, ya lo saben, vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles durante toda la Pascua. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos por partes. En la tradición judía parece ser que está atestiguado que se subía a orar en la tarde, o sea, lo que para nosotros sería la hora de nona, es decir, vamos, lo hacemos también como parte de la liturgia de las horas, entonces a las 3 de la tarde, la hora también evidente de la muerte del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan siguen practicando su vida como judíos, o sea, ellos son judíos y siguen haciendo de judíos, siguen subiendo al templo, siguen yendo al templo. El tema este de la puerta hermosa, ya sabemos que Lucas, llamémoslo así, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, es experto en hacer narraciones preciosas. De hecho, lo vamos a escuchar ahora en el Evangelio, ¿no? Pero lo de la puerta hermosa, había una puerta de bronce, así lo llama Flavio Josefo, grande, ya la puerta de Nicanor también, o sea, pero, y sí, estaba cubierta de oro y plata, parece ser esa puerta, pero que le llamaran la puerta hermosa, solamente aquí aparece ese relato. Y entonces había un hombre que era lisiado, Sholoi, era de nacimiento, o sea, acuérdense que los lisiados, los que están, vamos, que son, como les diría, que tienen una discapacidad, esa es la mejor manera de llamarlo, qué feo, ¿no? Pero no pueden participar del banquete del reino, no podían entrar en la sinagoga, acuérdense el caso, el conflicto, por ejemplo, que hemos leído en Marcos, sobre todo con aquel lisiado que tenía la mano pues encogida, que la tenía dañada. Bueno, entonces es un conflicto un poco particular, ¿no? Pero este es de nacimiento encima de todo. De repente una persona que había sufrido un accidente, entonces se le consideraba menos, pero este había nacido así. O sea que algún pecado había detrás de todo esto. Y entonces lo llevaban, fíjense ustedes, lo ponían en la puerta hermosa para que pidiera limosna, el limosiné. Ya ese tener que dar. Y hay una justicia, una sodacá, que hay que cumplirla. Los judíos están llamados a precisamente esto, ¿no? A dar limosna, a hacer justicia. Bueno, igual, la dicaisione, fíjense en el término en el griego, perdón. Entonces, fíjense, cuando ellos van a entrar, pues les pide limosna, es lo lógico, si el hombre estaba ahí para eso, pues, para pedir limosna. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, Pedro y Juan fijan en él la mirada, interesante esto, y le dicen, prosdocón, míranos, o sea, míranos. Eso como que va generando un suspenso, ¿no? Claro, el hombre los queda viendo porque está esperando que le den algo. Lo normal, lo natural, ¿no? Detrás de todo esto. Pero entonces, no tengo ni oro ni plata. Esta expresión es muy bella porque lo que da a entender es que, de hecho, en la cultura helena,
y pensando que el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles viene de esa cultura, da a entender oro y plata indica todas las virtudes, o sea, todo lo que vale, todo lo que importa, todo lo que cuenta. Entonces yo no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. Y entonces en el onoma, en el nombre de Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, levántate y camina. Interesante aquí el término que utiliza Lucas, porque heiro, levántate, pero acuérdense que heiros es el hereo, es el verbo resucitar. Entonces, por lo tanto, tiene alguna conexión, tiene que ver algo con esto, ¿no? Entonces, resucita, levántate y camina. Y claro, lo ayuda, lo toma de la mano y lo ayuda. Bueno, y luego ya que él pega un salto exolómenos, o sea, es un brinco grande el que pega, ¿no? Y va dando saltos, ese es el tema. Y claro, la reacción de la gente es de estupor, ¿no? Quedan asombrados, no salían de su asombro. Esta traducción mexicana dice miedo. Bueno, no sé si sería exactamente. Tombos en griego no es exactamente miedo, es una sorpresa. Es una sorpresa grande frente a algo que ha ocurrido. Además, se dan cuenta que era el fulano que estaba ya pidiendo limosna todo el tiempo. Entonces, claro, la sorpresa es mayor. Y entran en un asombro. Este asombro es, fíjense, ese éxtasis. ¿Sí? En griego se dice éxtasis. O sea, se maravillaron. No solo es una sorpresa de verlo brincar por ahí, sino que se maravillan, la maravilla, entrar en el éxtasis de Dios por lo que había sucedido. Muy bello, ¿no? No tengo ni oro ni plata, en el nombre de, acuérdense, se los decía ayer, como háganse bautizar en el nombre de Cristo, entonces de Jesús. Y aquí el tema va en esa misma línea, ¿no? O sea, es el nombre que tiene poder, es el nombre que tiene fuerza. De hecho, lo vamos a ver ahora en el Evangelio. Vamos, por el tiempo, que yo sé que últimamente he estado hablando demasiado. Digan, qué vergüenza con ustedes. Bueno, vamos. Lo que pasa es que el texto es largo. Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La belleza de la descripción de los sentimientos humanos que hay detrás de este relato es extraordinaria. Lucas es un excelente escritor, es un excelente narrador. El mismo día de la resurrección iban dos de camino, dos discípulos, dice claramente, dos discípulos. Fíjense que esta es la única parte en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento, que se da el nombre de un discípulo. Padre, Pedro, Santiago, no, esos son apóstoles. Pero me explico, un discípulo de Jesús
solamente aquí, que se llama Cleofás. Bueno, igual, van dos de camino, la imagen es de... ¿Y el otro quién era? El nombre ahí déjelo abierto. A una aldea llamada Emaús, ahí entramos en problemas. ¿Dónde queda eso? Porque fíjense que no hay manera de saberlo. El griego dice que diera a 60 estadios, 60 estadia. Dice, o sea, la traducción, 7 millas, 11, 12 kilómetros más o menos. O sea que, ¿dónde queda? Queda cerca de Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén, ¿no? Porque piensen, Belén no queda sino a 5 o 6 kilómetros. O sea que más o menos, pues es una distancia no tan larga, si lo quieren, para lo que se caminaba en esa época. Pero bueno, mientras conversaban y discutían, ¿saben cuál es la palabra ahí utilizada? Homileo. De ahí viene la palabra homilía, porque es una conversación. De hecho, hay algunas homilías que, madre del Señor Jesucristo, nunca aterriza el Padre. Y habla, y habla, y habla, y habla, pero no conversa. O sea, es decir, es una conversación. Ahí van conversando y discutiendo. Aquí el término técnico del mundo rabínico, ¿no? El término de la discusión para profundizar. Lo que hace Jesús, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, cuando está en el templo, discutiendo, preguntándole a los doctores. Jesús, utiliza el término, Jesús se les acerca y comenzó a caminar con ellos. Es interesante, se les acerca y camina con ellos, pero los ojos de ellos estaban cerrados. Ese término es muy interesante porque ese epiginosqueo no les permiten llegar al conocimiento. Fíjense que ocurre lo mismo cuando se abran, ya ver, vamos a hablar de eso después, ¿no? Pero ocurre lo mismo que pasó en el paraíso con Adán y Eva. En fin, y entonces los dos discípulos estaban velados, no lo reconocieron. Él les preguntó de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza. Imagínense ustedes que tenían cara de tristeza. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, se paró, se paró. Y le dice, o sea, ¿qué cosa es esto? ¿No? ¿Cómo es posible que no sea? Y Stemi se queda, ¿no? Se queda parado, ¿ya? Se queda parado y molesto, fíjense, y molesto le dice, fíjense, ¿eres tú el único forastero? Fíjense, bonita la palabra ahí, paroiqueo, de ahí viene la palabra parroquia. El que vive, en el que habita en un solo, eres el único que no te has dado cuenta de lo sucedido en estos días, lo que ha pasado entre nosotros, Imbaíno, lo que ha pasado entre nosotros. ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús Nazareno, por eso, pero responden molestos. Esquítropos, molesto, con cara larga sería la traducción literal, no un hombre antropos, con una cara larga, molestos. Eres tú el único que no sabe estas cosas. Se detienen, istemio, y los esquítropos, molestos, le preguntan, ¿eres tú el único que no sabe estas cosas, hombre? ¿Qué cosas? Lo de Jesús, el Nazareno, que era un hombre, ya lo reconocen como profeta. Dínatos, ¿ya? O sea, la fuerza tiene una dinamis, había hecho grandes obras, ¿sabes? Lo que dice Moisés, ¿no? Maravillas, grandes obras que va haciendo el Señor. Y luego, pero que fue crucificado, aquí estaba, como nuestro, y lo condenaron y lo crucificaron. Acuérdense, el verbo estauró, estauros, es el crucificado. Entonces lo clavan, no lo clavan en el sentido sencillo no lo crucifican. La palabra es clave para eso. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han dicho, claro, hay una, sí, nos han sorprendido, existen y nos han sacado de nuestra manera de pensar. Y algunos también del grupo fueron, pero a él no lo vieron. ¿Qué ves? Por eso ellos tienen los ojos velados, como lo tienen también los demás, que no lo han visto. Y entonces por eso no creen, porque no lo han visto. Ahí viene Jesús y se detiene y les dice, qué insensatos, insensatos, anoetai, se dice anoetai, y todavía dice bradéis, o sea, y duros de corazón. O sea, son lentos para pensar, pero también son duros de corazón. O sea, son bastante, ¿cómo les diría? Bastante retrasados en el sentido de la capacidad de llegar a la verdad. A eso no en el sentido de otro feo, peyorativo, de decir el retrasado mental. No. Aquí estamos hablando de uno que le cuesta llegar a la verdad, que le cuesta llegar a eso. Y por eso, fíjense bien, él comienza diciendo, no era necesario. ¿Se acuerdan cuánto hemos hablado de ese dei, la necesidad? No era necesario. Y empieza todo, como que cuenta todo lo que la Biblia, por eso es lo que dice, ¿no? Todo lo que la Biblia, y siguiendo con los profetas, les explicó. La palabra existe, la hermenéutica. El hermeneu, el verbo es explicar. Eso es lo que hacemos cuando tratamos en clase, no es, bueno, yo ahorita estoy tratando de hacer un poco de hermenéutica, tratando de aplicar el texto para que nos sirva también a nosotros. Todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Cuando llegaron al lugar donde se dirigían, prospoello,
Jesús quiere ir más lejos, prosprodón, ir más adelante, pero ellos lo detienen. Paraibaso. Eso es el parabiaso. Lo detuvieron, lo pararon. Casi como que lo urgieron a que se quedara. Esa es la idea, ¿no? Parabiaso, lo detienen. No es que lo retienen porque lo amarran o porque no, sino porque realmente hay una retención por la necesidad. Quédate con nosotros, porque ya es tarde, ya anochece. Jesús se sentó a la mesa, proclinos, acuérdense el sentarse a la mesa y utiliza los textos. Lambano tomó el pan, eulogio, le dio la bendición, eucaristeo, dio la acción de gracias, no solo bendijo, sino que hizo una acción de gracias y lo claó y lo entregó. Eso ocurre en el capítulo 7 de Lucas y ocurre lógicamente en la última cena, cuando la multiplicación de los panes, para que me entiendan, y en la última cena. Son esos verbos. Lambano, tomar el pan, bendecir, eulogio, eulejos, el logos, y eucaristeo, dar la acción de gracias, y claus, entregarlo. Es decir, si el que quiere dudar de que se refiere a la Eucaristía, yo no sé en qué estará, pues. ¿Y qué es lo que ocurre inmediatamente? Ya se desaparece Jesús, se les abrieron los ojos, fueron capaces de reconocerlo. Y por eso hablan del caimone, el caimene, que es el caimene, significa que se quema. O sea, que hay algo que por dentro quema. Claro, porque lo reconocieron. Yo les decía, eso es lo que pasa con Adán y Eva, que abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es ese mismo sentido, ¿no? No ardía, ¿no? Y vamos, venga de regreso los 11, 12 kilómetros para arriba. Sí, bueno, porque de Jerusalén siempre se baja, ¿no? Vamos para arriba. ¿Y qué dice el texto? ¿Se acuerdan? Lo hemos platicado, ¿no? Se le apareció a Cefas, se le apareció a Simón, lo que va a decir el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Interesante. Solamente aquí y allí, Pablo allá en Corintios y aquí Lucas, cuentan que hay una aparición antes a Cefas, que hay una aparición antes a Pedro. Y ellos contaron, contar, eso viene el querigma, el anuncio, van contando, y ¿qué es lo que cuentan? Que lo reconocieron, literalmente se les abrieron los ojos al partir el pan. Claro, la narración de Lucas apunta a un episodio que Marcos va a decir, que cuando en el capítulo 16, que también se le apareció a Jesús a dos que iban de camino, pero que, bueno, ahí está, es eso mismo. Se completa el asunto. ¿Qué sentido tiene para nosotros? Creo que queda muy bien con la oración que vamos a hacer, pero el texto creo que es fácil, ¿no? Las escrituras hablan de él. Somos lentos, somos torpes para entenderlo porque no avanzamos lo suficiente, porque tenemos los ojos velados, porque tenemos una idea de Dios que no es Dios. Por eso, para encontrarnos con Dios, nosotros católicos, gracias a Dios, sabemos dónde encontrarlo, dónde está presente, en la Santa Eucaristía. Les invito, a hacer oración. Quédate, Señor, conmigo porque es necesaria tu presencia para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente te abandono. Quédate, Señor, conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor, conmigo porque eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo porque eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo para darme a conocer tu voluntad. Quédate, Señor, conmigo para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo, pues deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo porque por más pobre que sea mi alma, desea ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, pues es tarde y el día se acaba, la vida pasa, la muerte, el juicio, la eternidad se acercan y es necesario recuperar mis fuerzas para no demorarme en el camino y para ello te necesito. Ya es tarde y la muerte se acerca. Temo la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos y te necesito mucho, Jesús mío, en esta noche de exilio. Quédate conmigo, Jesús, porque en esta noche de la vida de peligros necesito de ti. Haz que como tus discípulos te reconozcan la fracción del pan, que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la única alegría de mi corazón. Quédate, Señor, conmigo, porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti, si no por la comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate, Jesús, conmigo. No pido consuelos divinos porque no los merezco, sino el don de tu presencia. Ah, sí, te lo pido. Quédate, Señor, conmigo. Solo a ti te busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo. Y no pido otra recompensa, sino amarte más, con un amor firme, práctico, amarte de todo corazón en la tierra, para seguirte amando perfectamente por toda la eternidad. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.